Y aquí estamos de vuelta justo a las 10 de la mañana, hoy sábado, como siempre con ustedes, Sajid Sabariño quien les habla, conjuntamente con Daniel Camargo y su expósito en su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y como ya hablamos en nuestra primera hora, continuamos con el mes azul. Estamos hablando de Movember, el movimiento para lo que es la conciencia de la salud integral masculina. No solamente hablamos de cáncer de próstata, hablamos de cáncer de testículo, hablamos de todo lo que es prevención del suicidio masculino, hablamos de todo lo que es una salud como tal integral de nuestros hombres. Y vamos para esta segunda hora a tener un invitado súper especial, nuestro querido urólogo Tomás Machado en Respirando Asuntos de Hombres. Pero no antes, bueno, sin embargo, como antes de que me regañe Danielis, tenemos que identificar y les damos las gracias por estar con nosotros en Difusión Latina. Y les recuerdo nuestros diales en Caracas 97.7 FM, Puerto La Cruz 95.9 FM, Los Altos Mirandinos 98.7 FM. Y les recuerdo nuestra página web www.difusionlatinasm.com, donde puedes cargar la app, donde la programación completa de esta maravillosa emisora lo va a acompañar los 7 días de la semana. Si no me regaña, ¿vieron? Daniel y Así es, y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, el de la radio Difusión Latina Oficial, @respiralibre, @sajixa piso bajo marino, @soy en su expósito y el mío personal, @danielis camargo. Ahora sí podemos entrar en materia. ahora sí, Tomás, bienvenido a tu espacio, Respirando Asuntos de Hombres. Tomás, nuestro urólogo, otro más de los urólogos de la familia Respira Libre, y que el día de hoy va a estar, pues bueno, acompañándonos, como siempre, con toda esa calidad de. A mí me gusta mucho Tomás porque hablas de una manera muy sencilla y le llegas a toda nuestra audiencia, así como nosotros decimos en nuestro eslogan, con un lenguaje manejable para todos. Y vas a hablar de algo bien importante, la andropausia. ¿Qué es eso, Tomás? Bien, y bueno, inicialmente agradecido siempre por la invitación. Siempre es grato conversar con ustedes y más en estos espacios de concientización y comunicación que son claves y más en este mes, obviamente el mes de Movember, que como sabemos, tenemos que definitivamente generar esa conciencia de cambio, esa conciencia de salud, esa conciencia de bienestar, ¿no? Y es importante este tema, el tema de la andropausia, porque realmente es una condición que muchas veces se pelea el término de andropausia porque le dicen que el hombre no entra en andropausia, a diferencia de la mujer que entra en menopausia. Pero que de alguna forma sí hay que empezar a entender que quizás el término adecuado no sería el tema de andropausia, sino el tema del el término del síndrome del adulto mayor, el síndrome androgénico del adulto mayor. ¿Por qué? Porque de alguna forma es un evento donde comienza a haber una disminución progresiva de los niveles de testosterona. Recordando que la testosterona es una hormona fundamental en el caso del hombre y también en el caso de la mujer, que tiene implicaciones en múltiples factores, bien sea el factor sexual, el factor deseo sexual, el factor fuerza de elección, pero también tiene importancia en muchos factores desde el punto de vista fisiológico, masa muscular, fuerza de los huesos, a nivel cognitivo, a nivel cardiovascular. Entonces, realmente es una hormona bastante importante, bastante compleja y que el hombre a partir de unos 40, 45 años ya comienza a notar que empieza a bajar esta hormona desde el punto de vista fisiológico. Se habla que desde el punto de vista hormonal, a partir de los 35 años, vamos a empezar a ver una disminución en el porcentaje de testosterona entre 1 al 2% anual. Y que eso básicamente va a empezar a generar cambios. Quizás a los 35 años no lo notamos, quizás a los 40 tampoco, pero quizás ya cuando empezamos a los 50, 55 años podemos empezar a notar algún cambio y empezamos a ver quizás que uno de los factores más frecuentes es que el hombre empieza a perder masa muscular, que es lo conocido como la sarcopenia. Entonces, esta disminución en la masa muscular y el hombre se siente que no es tan activo, que tiene cada vez menos energía, que cuando llega a su casa a las 8 o 9 de la noche ya no tiene la misma energía para compartir con su familia y que esto de alguna forma empieza a repercutir negativamente en su esfera sexual. ¿Y qué empieza a sentir este hombre?
que ya no tiene el mismo deseo por su pareja. Oye, ya yo no tengo las mismas ganas de tener actividad sexual, me sigue gustando, yo sigo adorando a mi pareja, pero no tengo las mismas ganas de estar con ella. E inclusive comienza a notar algo que es bastante peculiar. Doctor, nosotros teníamos una frecuencia sexual de 3, 4 veces a la semana y ahora una cada 15 días. ¿Y por qué? Bueno, doctor, porque yo tengo actividad sexual y me canso, tengo actividad sexual y después dura una semana que no quiero hacer más nada y empezamos a notar esa disminución en la fuerza. Y lo otro que también vamos notando es que el hombre se queja de una disminución en la fuerza de esas erecciones. Empieza a notar que ya las erecciones no son tan fuertes como cuando teníamos 30, 40 años, que las erecciones no se mantienen tanto en el tiempo y que eso de una forma va repercutiendo negativamente a nivel de su esfera sexual. Muy bien, nosotros estamos hablando con el doctor Tomás Machado de la andropausia, que es una etapa natural de la vida de muchos hombres marcada por cambios físicos, emocionales y ahorita que estaba conversando sobre el deseo sexual. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. Y bien, en este sábado dedicado a la salud masculina a través de Respira Libre, tu programa de salud y calidad de vida, seguimos conversando con el urólogo Tomás Machado a propósito de todas estas patologías que nos afectan a nosotros los hombres. Y Tomás, quiero hacerte una pregunta en vista de que yo estoy en ese rango de los 50, que además lo digo abiertamente sin ningún tipo de minimización realmente. Recién cumplidos, por si acaso. Además, estoy estrenado. Pero fíjate que yo tengo una inquietud. Estos síntomas de andropausia son excluyentes, es decir, hay un cierto rango de la población que lo puede, eh, experimentar. Hay otros que no, porque yo escucho casos y por lo menos, a ver, me puedo poner de pronto en contexto en primera persona de estos síntomas que estamos conversando. Hasta ahora no me siento identificado con ninguno de ellos, o por lo menos no me han llegado. No quiere decir que no vayan a llegar. O, a ver, ¿es dependiendo del caso o es universalmente a toda la población masculina? Bien, sí, eso es muy buena tu pregunta porque parte de lo que conversaba en el espacio anterior, donde no podemos compararlo con el término de menopausia, donde el 100% de las mujeres le va a dar menopausia. No, en el caso de los hombres, no todos los hombres de alguna forma van a caer en estos espacios de disminución de sus niveles de testosterona. A todos les va a bajar, pero no todo le va a generar síntomas este descenso, ¿sí? Si nosotros quizás comparamos la testosterona que tú tenías a los 20 años y comparamos con la de ahora, probablemente está un poco más baja. Y quizás hay términos o hay espacios donde tú puedes sentir que ya no te sientes igual que cuando tenías 20 años. Quizás en ese momento tenías mucho más energía, tenías mucho más ganas, los procesos de recuperación, inclusive muscular, luego del gimnasio, tú podías ir 5 o 6 veces al gimnasio y ahora no, ya tengo que ir 3 porque si cuando voy el segundo, el cuarto día ya no aguanto los dolores musculares, empiezo a ver que se me están olvidando las cosas, yo no soy tan ágil mentalmente y quizás eso le achacamos más, no, es que ya estoy envejeciendo, ya tengo 50 años, ¿no? Y quizás obviamente aquí hay un comportamiento que tiene que ver con ese descenso de la testosterona, que no llegamos a niveles de necesidad de suplementación, pero quizás cuando nosotros tenemos una testosterona que sus límites son entre el 3 y 10, dependiendo del laboratorio, algunos llegan a 12, pero yo antes tenía 8 cuando tenía 20 años y ahorita tengo 5 o 4. ¿Estoy más bajo? Sí. ¿Estoy en ritmo de andropausia o deficiencia? No. Pero sí, obviamente ha habido ese descenso y lo empiezo a notar un poco más si me doy conciencia de todos estos cambios. Fíjate que te quería preguntar algo bien interesante, Tomás, porque, a ver, cuando empieza la disminución del deseo sexual y que de pronto entra esa apatía, por llamarlo de alguna manera, ¿es un periodo transitorio? ¿Se puede controlar? ¿Cómo se puede controlar para poder retomar esa vida sexual? Sí, mira, aprovecho tu pregunta porque muchas veces cuando uno interroga a los hombres y le dice, mire, ¿cómo está tu deseo sexual? No, bajado, pero es que bueno, yo tengo 60 años, ya yo estoy viejo, pues. Y obviamente normalizamos el hecho del deseo sexual, de la baja del deseo sexual por un tema de la edad. Sí, y a veces no tiene nada que ver con la edad, tiene mucho que ver con el tema de los hábitos que siempre recalcamos mucho. Y uno de los factores importantes que tiene que ver con los hábitos es que empezamos a notar una disminución en la masa muscular que les mencionaba. Es importante dentro de esos factores, si no queremos notar una disminución tan marcada,
que tenemos que hacer en algún tipo de ejercicio de fuerza desde la adolescencia, desde la juventud, hasta obviamente mantenerla en el tiempo, porque la masa muscular es uno de los factores que condiciona una mayor sensibilidad de los receptores androgénicos a nivel muscular, a nivel sexual y a nivel, obviamente, del cerebro, y eso condiciona de alguna forma todos estos factores. Mira, ¿y qué podemos hacer en casa nosotros de alguna manera para ayudarnos? Además, evidentemente, de la recomendación que siempre hacemos, objetiva y coordinadamente, concientizadamente, de acudir primero al especialista, no automedicarnos, pero sí para ir quizás de alguna manera adelantándonos o previendo cómo nos podemos ayudar nosotros en casa. Mira, uno de digamos, esos hábitos que son bien importantes tiene que ver con el dormir. Una de las recomendaciones importantes que cada vez decimos más es que el hombre tiene que dormir entre 7 a 8 horas un sueño reparador. ¿Cómo podemos realizarlo? Obviamente empezando a entender la concientización del sueño. Y esto no solamente empieza de que si yo me voy a acostar a las 9 y me voy a levantar a las 6 o a las 5 de la mañana, sino cómo tenemos que empezar a generar la preparación del sueño, bien sea disminuyendo la calidad de la luz, la intensidad de la luz, lo que sean luces frías, disminuyendo el uso del celular, de las pantallas, que de alguna forma condicione esto, quizás tomándonos algún tipo de té que alivie un poquitico más, suplementación bien sea con magnesio o melatonina puntualmente, y que eso prepare el cuerpo para poder realizar un descanso adecuado. Es importante entender que la testosterona se produce en la noche. Él hace su pico sobre todo entre lo que son las 11 y la 1 de la mañana. Pero nosotros tenemos que estar dormidos por lo menos 2 horas antes para que se produzca ese pico. Entonces, si nosotros de alguna forma empezamos a educar nuestro cuerpo, a descansar de forma adecuada, vamos a tener unos buenos niveles de testosterona y eso se puede ir manteniendo en el tiempo, básicamente si mantenemos un buen hábito de dormir. Es así, Eso se básicamente es tener una calidad de vida. Eso se salió del chat. Aplico de la 1 de la mañana. Y otra cosa súper importante, Tomás, a nivel de la parte de hormonas masculinas es la cantidad de grasa que hay en el cuerpo, ¿no? La Sí, obesidad sí. compite absolutamente con los niveles de testosterona. Correcto, sí. En el caso del hombre, esa barriguita que es bien importante y que muchas veces obviamente va creciendo con el paso de los tiempos, lo que implica es un fenómeno que empieza a aumentar una hormona, que es en este caso una hormona femenina, que es el estrógeno, y esto obviamente condiciona no solamente la presencia de esa grasa abdominal, que es lo que llamamos también la grasa visceral, sino la presencia de ginecomastia. Entonces uno ve esos gorditos por ahí, barrigoncitos, y con ginecomastia, que son las mamas. ¿Y qué condiciona eso? Que los niveles de testosterona que de por sí ya estás produciendo, al pasar por esta grasa visceral, se van a convertir en mayor cantidad de estrógeno por un fenómeno que se llama aromatización. Entonces es importante que si nosotros de alguna forma ya tenemos una disminución ya en la producción de testosterona como una condición fisiológica, tratemos de mantener la mejor calidad y cantidad de esa testosterona para poder utilizar mejor. Muy bien, nosotros estamos conversando con Tomás Machado, él es urólogo, hablando de un tema sumamente importante como es la andropausia, es una patología que comienza a salir a partir de los 40 años aproximadamente. Y lo importante acá es que todo caballero que nos esté escuchando debe de acudir a su urólogo de confianza. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, hablando acerca de andropausia, nuestro segmento Respirando Asuntos de Hombres, en este mes particular, el mes azul, Movember. Y este tema de andropausia o el síndrome de la disminución androgénica en el hombre, como tú dijiste, Tomás, es sumamente importante para toda la población masculina. Ya Enzo había hecho una pregunta en el bloque pasado, donde es el 100% de la población que lo sufre, y ya tú has dicho que no, pero es algo que hay que preservar y cuidar con, yo diría, higiene de calidad de vida, sueño, peso. ¿Qué más interviene ahí? Bebidas alcohólicas, cigarros, ¿cómo intervienen ahí? Mira, hay un factor clave e importante que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Cada vez somos más y decimos que somos más de lo que comemos. Y en el caso de la alimentación, es importante entender que nuestra dieta proteinaria tiene que ver mucho con proteína. Y estas proteínas tienen obviamente un factor importante en la producción de hormonas, ¿no? O sea, cumple un rol bien importante. Y nosotros, nuestra dieta sobre todo es carbohidratos.
Entonces tenemos que empezar a cambiar ese patrón, ¿no? Lo otro que es importante es el consumo de grasas saludables. Esta grasa que de alguna forma puede condicionarse en el pescado, en los frutos del mar, en el aceite de oliva, en aguacate, el huevo, que es fundamental en la dieta. Entonces, tenemos que empezar a ver cuál es realmente nuestra dieta del día a día, que implica para poder producir una buena calidad de nuestra testosterona. Entonces, las proteínas importantes y los grasos saludables también son importantes. Y hay un factor que básicamente empezamos a entender que está presente en muchos de nuestros hombres, el estrés. El estrés, ese estrés crónico que de alguna forma cada vez va afectando más nuestra calidad. Se habla de que ya el estrés es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, empezar a entender que este estrés va a condicionar una disminución en la producción de testosterona a nivel central. Y esta testosterona a nivel central obviamente va a generar que lo que es LH y FSH que se produce a nivel del cerebro estimule en menos cantidad la producción de testosterona. Entonces, importante que uno de los factores que cada vez estamos viendo más que está afectando a nuestros hombres y no solamente a nuestros hombres adultos, sino también a nuestros hombres jóvenes, es el estrés. Cada vez vemos más hombres de 20, 25, 30 años con una disminución de los niveles de testosterona e inclusive hay estudios que reportan que los niveles de testosterona en nuestros hombres es 10 veces menos que lo que tenían nuestros padres a nuestra edad. Entonces, entender que definitivamente hay un patrón global que está generando que ya de por sí estamos produciendo menos testosterona a nuestra edad y que obviamente tiene mucha implicación con temas de estrés, con temas de alimentación, con temas del mal dormir e inclusive con el tema del sedentarismo. Entonces empezamos a ver cómo los hábitos definitivamente cumplen un rol bien importante en todo lo que tenga que ver en la preservación de buenos niveles de testosterona. Y sobre todo, Tomás, tener el papel primordial acá es la conversación con la familia que está pasando por ese síndrome, porque quizás muchos no conocen del todo qué es la andropausia y qué mejor que esa persona vaya acompañada para que puedan entender por lo que está pasando el caballero y que luego se converse en familia para que sea un ambiente más llevadero. Y vos sí, tal cual, es que es allá, Daniel, y con la pareja sobre todo, porque eso genera una desconfianza increíble dentro del círculo íntimo, dentro de la sexualidad, y es sencillamente por el temor a expresar como hombre que estás atravesando por un periodo, evidentemente que es biológico, y entonces la pareja empieza a hacerse o a montarse una película que no existe y crea entonces esa desconfianza. Celos y un montón de situaciones que afectan la relación, no solamente sexual, sino también de pareja física y la convivencia en el hogar. Sí, sí, tal cual. Que inclusive el punto clave aquí también es un tema de cultura. Y como el hombre no se puede quejar de lo que siente, o sea, el hombre no se puede quejar de lo que tiene, porque de alguna forma se minimiza y se siente débil. Entonces el hombre lleva esta, obviamente, es como una carga constante de ese sentimiento. Y yo tengo que funcionar. Culturalmente yo siempre tengo que tener ganas, yo siempre tengo que tener buenas erecciones, yo siempre tengo que cumplirle a mi pareja. Y cuando empiezan estos procesos donde el hombre siente que no tiene la misma calidad, la misma gana, comienza a haber muchos conflictos y esto empieza a generar un círculo vicioso. Mayor ansiedad, mayor estrés. Ya no solamente es el estrés laboral, el estrés físico por toda una carga de afuera, sino que empezamos a generar el estrés de pareja, el estrés sexual y esto obviamente lo que hace es amplificar mucho más un conflicto. Sí. Fíjate, Tomás, que también este proceso de ir acompañado solamente del urólogo, o sea, también de un psicólogo para que pueda guiar al paciente e incluso a la pareja, para que puedan acompañarse y saber cómo afrontarlo, porque además también hay otra cosa. No todos los síntomas de la andropausia se experimentan de igual manera. Es evidente que todos podemos tener y presentar bajos casos o bajos niveles de testosterona, pero eso no implica que uno tenga síntomas notables y otro no, evidentemente. A diferencia de la menopausia, que tiene un final abrupto y que es notablemente visible, aquí nosotros lo vamos llevando como por dentro de nuestra procesión, sin duda alguna, porque Está buena esa expresión, porque la falta de comunicación es absoluta a nivel masculino y eso genera todavía mucho más. sí, y lo que decíamos en la parte anterior con Jorge, que el hombre no expresa, no exterioriza, digamos, estas cosas que tienen que ver con el vigor, con la masculinidad, con la sexual, por temor a caer en burla y porque el hombre tiene que ser siempre, no sé, Hércules. O sea, entonces
Creo que es un tema de cultura, como bien lo decía Tomás hace un rato, de educación más que de cultura. Y de Los niveles hormonales, ¿a partir de qué edad deberías tú pedirlo de rutina como urólogo en la consulta? Mira, la realidad, inicialmente uno debería pedir a partir de los 40 años, pero es que está ocurriendo lo que les mencionaba. Estamos viendo pacientes jóvenes con deficiencia de testosterona. Estamos viendo pacientes de los 20, 25 años con problemas de deseo sexual, con problemas de erección. Y cuando pedimos ese perfil hormonal empezamos a notar un montón de cambios alterados, un montón de alteraciones metabólicas, hormonales, que obviamente tienen mucho que ver con todos estos factores de alimentación. Cada vez estamos viendo más pacientes con hiperglicemia, con trastornos del colesterol, los triglicéridos, con insulina elevada y con altos niveles de cortisol, con bajos niveles de vitamina D. Entonces, obviamente son factores que tú empiezas a ver, oye, cómo cada factor de alguna forma empieza a generar este cambio. Hay que entender que esto no es un factor de una sola causa, esto es multifactorial. Hay factores hormonales, factores vasculares, factores de alimentación que están implícitos en todo este factor. Mira, y además también discúlpame ahí, Isa, porque si bien es cierto que no es algo, no es una regla general, así como habemos hombres que podemos experimentar esa disfunción o ese desgano sexual, hay otros hombres de 60, 70 y 75 años que hay que amarrarlos y desarrollarlos en una aula porque por donde pasan dejan un muchacho. O sea, entonces, para que entendamos un poquitico que no es una universalidad de la población masculina, son determinados casos y en el caso de que se tengan estos síntomas se puede ayudar gracias a los profesionales de la salud como tú. Sí, lo que sí es importante entender que yo creo que si seguimos de la forma como estamos viviendo, cada vez vamos a ver un porcentaje mayor de hombres que van a caer en un déficit de testosterona. Yo te he hecho una pregunta que quedó por fuera. Entonces, la influencia de todo lo que es la parte de, sobre todo cigarrillos, que con respecto a la microcirculación y alcohol, que es algo que siempre como programa de salud, en la parte de prevención, y me gusta que se quede claro. Sí, sí, en el caso del hombre, obviamente no solamente desde el punto de vista de la parte respiratoria, sino que hay que entender que el cigarrillo tiene un impacto negativo en toda la esfera del urotelio, del epitelio urológico, a nivel de vejiga, a nivel de próstata y a nivel inclusive testicular. Se habla de una disminución marcada de la calidad del esperma, de la calidad de la testosterona solamente con el consumo de cigarrillos. Y en el caso del alcohol también vemos muy marcado que el consumo de alcohol en exceso obviamente perjudica la producción de testosterona y eso obviamente son uno de los factores que más le recalca a uno de los hombres cuando ya empieza a notar que hay digamos, una disminución progresiva de sus niveles, cómo está el consumo de alcohol, que hay que entender que a veces hablan de un alcohol social, pero ese alcohol social puede inclusive depender de cada quien, 2 o 3 veces a la semana, una vez hasta la embriaguez. Entonces, obviamente, hay que empezar a objetivizar qué es lo que estamos consumiendo. Bueno, para vamos a recalcarle a nuestra población que a lo mejor no lo tienen tan claro. ¿Cuál es la primera causa de cáncer de vejiga? Básicamente tiene que ver con el consumo de cigarrillos, ¿sí? Hace un efecto directo a nivel del urotelio que inclusive es acumulativo y que no es como en el caso pulmonar que cuando eliminamos el cigarrillo se elimina, en el caso del urotelio no se elimina la noxa causada por la nicotina ni por el cigarrillo. Gracias. Y, y con ese cierre magistral que acaba de dar el doctor Tomás, por favor, dinos por dónde las personas te pueden contactar. Bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, @turólogo al día. Siempre alguna brindando ese tip, ese bienestar que es importante en el hombre, eliminando esos mitos que de alguna forma va disminuyendo la calidad de tu vida y la calidad sexual. Y si nos ubica, A través de @respiralibre, donde están todos nuestros especialistas al alcance de su mano. así es, doctor, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en una conversación tan clara y sobre todo necesaria sobre este tema tan importante y sus efectos para la salud masculina. Gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima edición. Seguro, si te opinión sobre Abierta y tienes una invitación abierta, Tomás, para que participe con nosotros en la edición siguiente de Respira Libre Magazine. Ya lo sabes, para que podamos seguir ampliando estos conocimientos para el universo masculino. seguro. Agradecido. Feliz día. Vamos a una breve pausa y al regreso respirando novedades.